que fue el que creó los coches Ford, bueno, tenemos toda una gama de coches Ford ahí en Estados Unidos. Y dijo esto, dijo, estar unidos es un comienzo, mantener la unidad es progreso, trabajar en unidad, eso es éxito, trabajar en unidad es éxito. Pablo lo dijo de otra manera, en Filipenses 2:2 dijo, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y eso es lo que nos une. Cristo Jesús, su palabra, su evangelio de buenas nuevas, es el mismo propósito que tenemos, es esa misión de la misma manera que Jesús ha transformado nuestro corazón, que podamos ser agentes de cambio, que podamos ser embajadores, como hablamos el domingo pasado, y ver a la gente de una manera, bueno, como lo ve Dios, como lo ve Jesús, y ministrar a su corazón y hacer esto unidos. Entonces, yendo en el lema 2022, en sus pasos, y ya entablaremos otras series, otras cosas, otras predicaciones, pero yendo en ese lema, quiero en este domingo hablar de en sus pasos caminemos juntos, en sus pasos caminemos juntos. Ahora vamos a usar un texto que generalmente no se usa para este concepto, y es en Lucas capítulo 24, Lucas 24, 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35. El contexto de este pasaje, pues Jesús había muerto en la cruz. Los discípulos y los seguidores de Jesús estaban desconsolados, estaban un poco perdidos, estaban tristes. Y este relato en particular cuenta de dos discípulos, dos seguidores de Jesús que iban en el camino a Emaús. No se cree que eran los de los 11, quizás uno sí, pero no se sabe, pero eran seguidores de Jesús, eran aquellos que habían puesto su mirada en Jesús, habían decidido marcar su camino siguiendo a Jesús, y cuando Jesús muere en la cruz, se les cae el mundo, se les derriba el mundo, y entre ellos, en el camino, en ese viaje que llevaban, intentaban reconciliar y entender qué había ocurrido con Jesús. Generalmente este pasaje, en Lucas 24, este pasaje generalmente es un pasaje que se predica el domingo de resurrección, o en ese tiempo del año, porque es este viaje, estos dos iban justo esa mañana cuando Jesús había resucitado, habían oído algo que unas mujeres habían visto, que la piedra había sido removida. Entonces este es el contexto, ¿vale? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que en esta mañana tú toques nuestros corazones, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Te pido que nuestras vidas sean vidas que te reflejen a ti, Señor, que en nuestro camino, que en el camino de la vida, en este viaje, en este peregrinaje, Señor, que estemos atentos a tu presencia, que estemos atentos a tus palabras, Señor, y que estemos atentos a tu dirección, Señor, y que nuestro caminar sea de agrado a ti, Señor. Te pido que bendigas esta lectura en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un poco largo, ¿vale? Pero yo creo que vale la pena leerlo todo, ¿no? Empezando con el versículo 13. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Si hubieras sabido que era Jesús. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron? Esto es muy importante, porque esto muestra dónde estaban ellos en su corazón. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él, Jesús, les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, 11 kilómetros de diálogo. Y él hizo como que iba más lejos, o sea, Jesús. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué historia más bonita, qué relato más bonito, qué precioso que en un camino, en un andar entre dos personas, que Jesús se acerca y empieza a indagar qué les pasa, cómo están, por qué están tristes, y en medio de esa conversación poder hablarles verdad. Esta mañana quiero enfocarme en este aspecto un poco diferente, ¿no? De este texto tan conocido. No quiero perder el mensaje principal del texto, porque el mensaje principal es esto: Jesús es el Dios resucitado que viene al encuentro de ellos y les dice que todo ha sido revelado en las Escrituras. Lo que ha ocurrido fue profetizado y se ha cumplido, tal y como fue escrito. Que Cristo iba a sufrir, después iba a ser glorificado, que aunque todo parezca una derrota desesperanzadora, y que las dudas fácilmente se apropiaban de ellos, se apropian de nosotros también cuando todo parece una derrota, que solo hacía falta mirar las escrituras reveladas si querían entender lo que había ocurrido, si querían tener una perspectiva correcta de lo que estaba ocurriendo. El plan de Dios se estaba llevando a cabo. Lo que parecía una derrota era una victoria, era la victoria suprema. Entonces el mensaje principal del texto es que Cristo está vivo, está el Cristo vivo y victorioso, revelándose y confirmándose a través de las Escrituras. Ese es el mensaje principal. Así que entendedme cuando hablo de lo que voy a hablar. No perdamos de vista lo que realmente la enseñanza de este texto. Pero en esta mañana yo quiero enfocarme en estos dos hombres, estas dos personas, y tomar de ellos unas observaciones que creo que son implícitas, que creo que se puede intuir al leer este texto. Y quiero hablar sobre la importancia de caminar en la fe juntos. Quiero hablar la importancia de, como iglesia, andar en la fe juntos, andar en el Evangelio juntos, tú y yo, nosotros. En la sociedad, en nuestra vida, pues es muy importante que caminemos juntos como matrimonio, como familia, padres e hijos, como una comunidad, como el barrio, como en el trabajo. Si no caminamos juntos, pues malamente las cosas. Pero en la iglesia, más que nunca, debemos caminar juntos. Cuando una persona se entrega a Jesús, cuando tú te entregas a Jesús por fe, tú dices, te reconoces que necesitas al Señor y dices: yo de mí mismo no puedo hacer nada y te necesito, me entrego a ti, perdona mis pecados, recíbeme. Cuando tú tomas esa decisión, ese paso, ya nunca más estás solo, ya nunca más andarás sola. Hebreos 13:5 dice: no te desampararé ni te dejaré. Primera promesa. Pero también el nuevo creyente o el creyente seremos guiados por el Espíritu Santo. No solo no estamos solos, somos guiados por el Espíritu Santo. Primera Juan 2:27 dice:
Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en él. No quiere decir que no voy a escuchar a la gente, que no, a mí no me puede enseñar nadie nada, solamente el Espíritu Santo. No, oímos las enseñanzas, oímos las palabras de las personas que Dios pone en nuestra vida, pero el Espíritu Santo lo escudriña. El Espíritu Santo dentro de nosotros escucha, va a la Biblia otra vez, lee a ver si es verdad, escudriña las Escrituras. Entonces, no estamos solos, tenemos la guía del Espíritu Santo. Como creyentes también tenemos la provisión de Jesús como nuestro sacerdote. En Hebreos 10, 19 dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y este versículo es clave para nosotros, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, no estamos solos, el Espíritu nos guía, nos enseña, y tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios. Pero también, como creyentes, tenemos el amor eterno de un Padre fiel. 1 Corintios 1, 9 y 10, 13. Primero dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No a la religión, a la comunión. Y en el 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No estamos solos. No estamos solos. Tenemos la guía del Espíritu Santo. Tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios. Y tenemos comunión con su Hijo Cristo. Y no hay nada de lo cual nosotros enfrentaremos que no hay una salida, que no hay una manera, que Dios proporcionará una manera y una salida para estar descansando en Él. Tú y yo hemos sido creados y diseñados para necesitar a Dios. Pero también, escucha esto, nos necesitamos unos a otros. Dios nos ha creado para relacionarnos. Ninguno de nosotros, a menos que haya algo que yo no sé de esto, pero ninguno de nosotros tiene todo el talento, todos los dones, toda la sabiduría para hacer todo bien. Al contrario. Pero el Señor nos exhorta a usar los dones que hemos recibido para servir el uno al otro, con respeto, con amor, con humildad. Y los primeros ejemplos de unidad lo tenemos en la palabra, de caminar juntos en la Biblia, incluso en Génesis, donde vemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo en la creación? Trabajando juntos, en armonía, cada uno con un rol, con un trabajo diferente, con un propósito, con un trabajo diferente, pero con un propósito en común. En la creación, esa relación, ese ejemplo tan bonito de la Trinidad. Y después en la creación vemos a Adán y Eva, el primer equipo humano, diseñados para complementarse y reflejar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, después ellos se salieron, ¿no? Bastante. Rompieron esa comunión, no entendieron esa relación y bueno. Pero en Efesios 4:12 habla de otra cosa, habla de la iglesia, la comunidad de creyentes, tú y yo. Nos describe como el cuerpo de Cristo. La iglesia debe trabajar en unidad, debemos caminar juntos. 1 Corintios 12 detalla en profundidad cómo cada miembro de la iglesia debemos depender del otro. Y lo compara con el cuerpo humano. Cada miembro tiene su función, cada uno es diferente, cada uno nos complementamos y trabajamos juntos para el bien común del cuerpo. Pero volvamos a aquellos dos viajeros, en el camino a Emaús. Estos dos que iban a Emaús, no sabemos realmente nada de ellos, sabemos que uno se llamaba Cleofas y el otro pues no nos dicen el nombre, ¿no? Pero dentro del texto creo que podemos sacar algunas perspectivas que nos pueden animar a trabajar juntos, a caminar juntos, a viajar juntos en este peregrinaje para la gloria de Jesús. Primero, si queremos caminar juntos, debemos cuidarnos.
Si queremos caminar juntos, debemos cuidarnos. Yo no sé de vosotros, pero yo creo que la mayoría de nosotros cuando nos enfrentamos a dificultad, a desilusión, a desesperanza, a frustración, a tristeza, a depresión, tragedia, cuando sentimos dolor, cuando nos han hecho daño, generalmente la mayoría nos vamos a algún lado solos. Nos escapamos a algún refugio, nos vamos a algún lugar, nos escondemos, como un animal herido. Nos escondemos. Nos retiramos. Eso es generalmente la reacción que tenemos la mayoría de las personas cuando alguien nos ha hecho daño, cuando hay temor en nuestra vida. Como un animal herido nos escondemos. Pensar en los leones. Ellos no se esconden realmente. Pero los leones son bastante perezosos. No sé si habéis visto por la tele documentales y todo. Son un poco perezosos, se quedan ahí escondidos, sentados, dormidos, no quieren malgastar la energía. ¿Qué hacen los leones? Pues están mirando siempre, están al tanto, están viendo a los animales que van pasando, las manadas, los grupos, y esperan y miran. Y nunca atacan la manada, nunca atacan al grupo. Están mirando a aquel animalito que se queda atrás. Están buscando a aquel animalito que por curiosidad, como mi perrito Charlie, que empieza a ver algo aquí, se va aquí y al final acaba solo del otro lado de la calle o en la selva. Aquel animal que se retira del grupo, de la manada, el que está solo. Cuando ven ese animal, ven la oportunidad y van al acecho y le acechan, le siguen, le atacan y le matan. En la selva es peligroso estar solo. Es peligroso estar separado de tu familia, de tu manada, de tu grupo, porque eres vulnerable. Y es lo mismo en nuestra vida como creyente. En 1 Pedro 5:8 habla de Satanás como un león rugiente, ¿no? Que está mirando, que está acechando, que está buscando matar. Y él atacará al que está solo. Entonces no podemos vivir una vida cristiana solos. Tenemos que estar juntos, caminar juntos y cuidarnos juntos. Estos dos que iban a Emaús iban juntos. No viajaban solos, no sabemos por qué. Igual era, bueno, tú vas para aquí, yo voy, pues vamos juntos, por tema práctico. Pero yo creo que mucho más. Yo creo que es, oye, en el camino hay mucho peligro, especialmente en esos tiempos. Había ladrones, había de todo. Vamos a viajar estos 11 kilómetros juntos, tú y yo, vamos a cuidarnos. Y qué bonito esa imagen de la iglesia, cómo podemos en nuestra vida cristiana viajar juntos y cuidarnos. Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre, la persona en el trato con la persona. Cuando se frotan las cuchillas de hierro, cada uno, ¿qué pasa? Se vuelve más afilada y por lo tanto más efectiva. También nos afilamos. ¿Cómo podemos afilarnos? ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo podemos servirnos? Pues hay que buscar esas maneras. Igual en nuestra vida llamarnos más a menudo, enviarnos algún mensaje, enviarnos un versículo. Me encanta, hay varios aquí que ponéis versículos en el WhatsApp y estar al tanto el uno del otro. Es decir, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Cómo te puedo ayudar? También del mismo modo, cuando los creyentes estamos involucrados en las vidas de los demás, ¿qué pasa? Pues nos edificamos mutuamente. Eclesiastés 4:9-12 dice, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen el uno al otro, levanta. Esto se usa en las bodas, pero es no solo para el matrimonio, es para la iglesia, es para como hermanos levantarnos. Este principio de no viajar solo también nos permite otra cosa, que es rendirnos cuentas los unos a los otros. Rendirnos cuentas los unos a los otros. Eso es una manera muy necesaria de protegernos, de cuidarnos, de fortalecernos en la lucha diaria que tenemos con el enemigo. Y rendir cuentas quiere decir abrirnos, quiere decir tener humildad, vulnerabilidad y confianza, ¿vale? Y confianza. Con personas de confianza, abrirnos con personas de confianza de la fe. Segundo, si queremos caminar juntos, debemos estar conectados.
¿vale? Debemos estar conectados. En el viaje, ¿qué hacían en el viaje? ¿Qué haces tú cuando vas a andar con tus amigos, con tu familia? Pues vas hablando. Pues dice que estaban hablando, el versículo 14. El 15 estaban discutiendo, o sea, estaban hablando había cosas que tenían que realmente entender. El versículo 21, realmente confesaban, es como una confesión de su frustración, de lo que estaban sintiendo en lo profundo, que wow, esperábamos que Jesús iba a hacer esto y ahora mira, murió en la cruz, es el tercer día. Algunos han dicho que está vivo, pero había una confusión en sus corazones. No habían realmente creído, les faltaba fe, no sé, pero no, las palabras de Jesús se las olvidaban. Entonces tenían expectativas que no cumplidas de acuerdo a sus percepciones. Entonces, en un tiempo de dificultad, ¿qué hicieron estos dos seguidores de Jesús? Se abrieron, fueron honestos, fueron transparentes, compartieron lo que pensaban el uno con el otro. Ahora, como he dicho, una matiz muy importante es ser honestos, transparentes, compartir el uno con el otro, pero hacerlo con creyentes de confianza, con creyentes maduros en la fe, no con todo el mundo, no vayas hablando con todo el mundo, porque hay personas que están en todas diferentes etapas de su vida, personas que no son creyentes, personas que son inmaduras. Seamos sabios. Por eso es importante conocernos y conectar y entender, esta persona es una persona que ama al Señor y quiere el bien de Dios en mi vida. Y ahí abrirte con esa persona. También cuando un hermano, sí pasa con ustedes, con vosotros, pero cuando una persona, un hermano se abre y comparte sus dudas o sus tristezas, a mí me recuerda, wow, yo no estoy solo, no estoy solo. Hay otros que están pasando, incluso hay otros que están pasando por cosas mucho más difíciles que yo. Y es un momento donde, aparte de no sentirme solo, también poderme identificar con esa persona y poder ser usado por Dios para animarlo. Somos viajeros, un mismo camino, un camino que no es fácil, es más bien, en vez de un paseo por el parque, es como una caminata por el desierto, pero bueno, pero viajamos juntos. Nos cuidamos, nos conectamos. Tercero, si queremos caminar juntos, ¿qué hacemos? Compartimos la vida. Esta me encanta. Y especialmente viviendo en España y, bueno, en Europa, a pesar del COVID y todo lo que ha hecho un poco con esto, pero aquí hay una importancia de sentarnos a la mesa. Hay una importancia de estar juntos, de relacionarnos, de tomarnos un café, de estar 1 hora y media en la comida hablando, la sobremesa. ¿Por qué? Porque es un momento de compartir, no solo una comida. Y en los tiempos de Jesús era también, significaba mucho. Significaba que tú querías una relación profunda con esa persona, en esa mesa, con esas personas. Por eso cuando Jesús se sentaba a la mesa con Zaqueo, con otros, era algo muy, muy especial. Y aquí dicen el 29-30 que compartieron la mesa ellos e invitaron a Jesús. Fíjate que en medio de la tristeza, esto es aparte, pero en medio de la tristeza, en medio de la confusión, en medio del dolor, practicaron la hospitalidad. Sin saber que era Jesús. Sin saber que era Jesús, le invitaron a la mesa. Practicaron la hospitalidad. Pero después que le reconocieron, ¿qué hicieron? Primero compartieron la mesa. Jesús les abrió los ojos y compartieron después de eso entre ellos lo que habían vivido. ¡Qué bonito! El testimonio, dice en el 32, cuando reconocieron a Jesús, dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¡Ay, pues mira, pues ya me parecía, que había algo! Ahora tiene sentido. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el camino, cómo en nuestro corazón decía esto y nos tocaba? Compartieron la mesa, compartieron su testimonio el uno con el otro. Y mira, Dios usa el testimonio tuyo, Dios usa el testimonio de los creyentes de maneras que nunca podemos imaginar. Llega a lugares donde nunca podríamos imaginarlo. Nunca dejemos de compartir lo que Jesús ha hecho en nuestro corazón. Lo que ha hecho en nuestra vida y lo que está haciendo en nosotros. Aparte de compartir la mesa, aparte de compartir el testimonio el uno con el otro, ¿qué hicieron? Los dos salieron en la misma hora. El versículo 33, levantándose en la misma hora, ¿qué hicieron?
volvieron a Jerusalén. ¿Cuántos kilómetros? No tenían coche Ford, no tenían ni Maserati, no tenían ni caballos, me imagino, ni burros. Caminando 11 kilómetros, volvieron esa noche, que era tarde. Y volvieron, ¿por qué? A decirle a los discípulos que Jesús estaba vivo. No podían esperar para proclamar que Jesús estaba vivo. No podían esperar. Mira, nosotros a veces la tentación sería, bueno, mañana por la mañana pues nos levantamos, nos tomamos el café y nos vamos. No, se levantaron a esa hora. Cuando caminamos juntos en la obra, cuando todos queremos la gloria de Dios, de Cristo Jesús, escucha esto, es muy importante, no hay lugar para la envidia, no hay lugar para la competición o competitividad, no hay lugar para eso. Podemos decir cuando estamos caminando para la gloria del Señor, podemos decir como Pablo en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O podemos tener la perspectiva y la exhortación de Jesús mismo en Juan 4:36, donde dice que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron. Y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, como iglesia, como comunidad de fe, cuidarnos, conectarnos, compartir. Y cuarto, si queremos caminar juntos, hay que celebrar. Hay que celebrar. Ese mismo versículo 35, ya que celebraban la alegría de que Cristo estaba vivo. Esto es tan importante, este motivo de alegría. Porque sin la resurrección, todo se hubiera acabado. Pero Cristo vivo significaba que Cristo era Dios, sus palabras son verdaderas y su victoria sobre la muerte les había salvado y nos ha salvado a nosotros. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe, si Él creó el universo y tiene poder sobre Él, entonces Él tiene el poder de levantar a los muertos. Quiere decir que si Cristo tuvo el poder sobre la muerte, cuando tú mueres, si has entregado tu vida a Cristo Jesús, Él te va a levantar de los muertos. Él te va a resucitar y estaremos con Cristo Jesús en la eternidad. Y solamente Él lo puede hacer. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede quitar el aguijón, que es la muerte, y dar la victoria sobre la tumba. Entonces, aquí, el hecho de que Cristo está vivo, quiere decir que Él es soberano sobre la vida y sobre la muerte. También la resurrección de Cristo, pues validaba las profecías y las escrituras de que Cristo, Jesús, era Dios y Mesías. Y quinto, si queremos caminar juntos, dediquémonos a crecer juntos. Estos dos, bueno, aquí leemos un poco en el texto, ¿no? Tomamos un poco de licencia, pero cuando tú estás en Cristo Jesús, tú sigues a Jesús, pues Él nos llama a crecer, ¿vale? Y qué bonito poder crecer juntos. Estos dos realmente sí tuvieron oportunidades de crecimiento, las cuales tenemos también tú y yo. Las Escrituras, versículo 27. Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras lo que de él decían. Pero también crecemos con la persona de Jesús. 32, en la última parte, dice, ardía nuestro corazón a nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras. El Espíritu Santo en nosotros nos guía a toda la verdad, nos recuerda las palabras de Jesús, nos lleva a su palabra y ahí por medio de la palabra podemos crecer. Y por la vida de Jesús y su modelo podemos aprender. Pero también entre nosotros podemos aprender. Entre nosotros hay muchas oportunidades de poder aprender. Yo estaré en una etapa diferente que tú. Tú estarás en una etapa diferente que yo. Estarás viviendo cosas que yo nunca viví, los jóvenes especialmente, que tenéis cantidad de tentaciones y cosas que yo en mi vida de joven no era algo, no era realidad para nosotros. Es un mundo difícil y tenéis diferentes cosas que estáis aprendiendo.
El crecimiento espiritual es el proceso de ¿qué? De volverse más y más como Jesús, de ser formado a la imagen de Jesús. Entonces, cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, cuando te entregas a Él, el Espíritu Santo comienza ese proceso de formarte a la imagen de Jesús. Y lo dice muy bien 2 Pedro 1, 3 y 8, donde dice que mediante el poder de Dios todas las cosas nos han sido dadas para vivir una vida de piedad, lo cual es el objetivo del crecimiento espiritual. Y dice que lo que necesitamos viene mediante el conocimiento de aquel, del Señor. Nuestro conocimiento del Señor, de Dios, viene de la palabra de Dios, que nos ha sido dada para nuestra edificación y crecimiento. Me anima mucho cómo Jesús va al encuentro de estas dos personas. Va al encuentro de estas dos personas, ministra sus corazones, Él sabe muy bien lo que pasa, es soberano, es Dios, y ellos contestan de que tú, ¿quién eres? Que tú no sabes lo que está pasando, de dónde vienes. Y Cristo no les empieza a decir, les dice, bueno, cuéntame, ¿qué cosa? Él escucha a estos dos, ministra sus corazones y en el tiempo indicado se revela a ellos. Y esto lo hace el Señor constantemente, lo hace, seguro que lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo. En tiempos de duda, en tiempos de temor, en tiempos incluso cuando, como ese animalito, te has apartado un poco, te has distraído, te has quedado atrás y hay peligro acechándote, viene Jesús y te ayuda, oye, y te encamina otra vez y te lleva te recuerda la verdad del Evangelio, te recuerda la verdad de Él y su persona y quién es, y te ministra y se revela a ti. Yo me imagino que la mayoría de nosotros podemos mirar atrás en nuestra vida, o no tan atrás, y podemos darnos cuenta de la presencia del Señor. Reconocer que Dios siempre estuvo con nosotros. Siempre estuvo con nosotros. Y podemos celebrar eso con gratitud, pero al mismo tiempo quizás deberíamos recriminarnos un poco que no lo vimos, que no lo reconocimos, que no vimos esas señales. Pero tener por certero, tener certeza de que en los tiempos más oscuros, en los tiempos más difíciles, Dios nunca nos ha dado la espalda. Dios nunca da la espalda a sus hijos. Quizás no lo vemos en el momento, no lo reconocemos, pero Dios está obrando en nuestras vidas porque nos ama y porque tiene cuidado de nosotros. Entonces, si nuestro corazón está dispuesto, si nuestro corazón está dispuesto a Jesús, a estar en su presencia, a confiar en su poder, a reconocerle por quién es y lo que ha hecho, si está dispuesto nuestro corazón, Jesús siempre nos va a llevar a la verdad, siempre nos va a encaminar, siempre nos va a mantener en la dirección correcta, con la perspectiva correcta. Y lo hará en toda situación de nuestra vida. La más difícil, la que no es tan difícil, las alegrías, las tristezas. Él nos llevará a la verdad, como hizo con estos dos que iban a Emaús. Entonces, nuestro desafío es invitar al Señor, invitarle a Jesús a que permanezca con nosotros, contigo, en tu hogar, tu familia, en tu juventud, en las cosas que tenés como jóvenes, como adolescentes. Él se revelará a ti. Él está en el camino, no solamente seguimos sus pasos. Él camina con nosotros. Entonces celebramos su presencia. Y por último, creciendo entre nosotros podemos hablar, podemos compartir, dar testimonio, estudiar la palabra juntos. Es algo de mucho provecho y nos ayuda a crecer. Entonces no estemos solos, no viajemos solos. Habrá momentos, habrá tiempos, habrá desacuerdos. Qué bonito ser tan diferentes, ¿no? Pero Cristo es lo que nos une en el camino, en el caminar.